¿Alguna vez te has preguntado quién está detrás de esa marca que tanto admiras? Aquí no hablamos solo de empresas, hablamos de mujeres reales, valientes y soñadoras. Bienvenidos a Mujeres Exitosas con Angie es una nota, un espacio fresco, auténtico y lleno de inspiración, donde descubrimos el corazón, la historia y la esencia de las mujeres que lideran con pasión. Y hoy estamos en un lugar muy especial, Cenco Limonar, un espacio que respira color, identidad y arte urbano gracias a nuestra invitada. Ella es Ledania, neomuralista colombiana, referente del arte urbano latinoamericano y la artista detrás de los murales que hoy transforman este centro comercial en una experiencia visual, vibrante y contemporánea. Ha llevado el arte latino a ciudades como Tokio, Berlín y Miami, pero hoy está en Cali, dejando huella en nuestra ciudad, porque el verdadero éxito también se cuenta con el alma. Y estamos en un nuevo capítulo de Mujeres Exitosas con una mujer, vean, acabo de conocerla y ella en toda su personalidad dice color, vibra color. Ledania, gracias por este espacio aquí en Cali. Te vienes desde la tierrita en donde viene mucho frío a este calor y aquí sofocante. Así. Y te doy las gracias por darnos este espacio. Angie, aquí en Cenco. De verdad, muchas gracias. Qué lindo que puedas estar aquí compartiendo un par de cositas y que charlemos bien rico. Exactamente, Pues. contarle un poco a la gente de ese arte precisamente que nos traes no solamente a Cali, sino aquí a Cenco Limonar, un centro comercial que se ha transformado totalmente y que como vemos, pues el color es uno de los protagonistas. Contame cómo llegaron a ti, cómo se contactaron, cómo empezó toda esa historia maravillosa. Me encanta, fue un proceso de un tiempo para acá, escribiéndonos, como cuando uno empieza a coquetear, ¿sabes? Ajá. Quiero esto de ti, también me parecería lindo que tú nos propusieras algo, queremos no solamente unas fachadas, por primera vez me están proponiendo no pintar con mis manitas y el aerosol, sino hacer una gigantografía, es decir, hacerlo digitalmente. Tener unas plataformas que no solamente sean fachada exterior, sino también interior, como se ve en la instalación que hay en el último piso, en el techo. Entonces fue todo un reto, fue algo muy, muy bonito. Siento que después de esa comunicación, de ese coqueteo, empezamos a llegar a ciertas conclusiones gráficas y es así como termina esto. Viéndose maravilla de lo que hay ahora, sí. ¿Cómo sientes que precisamente el color, que siento que lo que te simboliza a full, puede cambiar un entorno, puede cambiar esa energía como de los espacios e incluso de las personas? Bueno, es que siento yo que tanto la arquitectura como el diseño, como el arte, como el mural, como todo este tipo de espacios que están diseñados de manera distinta, crea o genera en ti una conversación distinta con el habitar. Y el ser humano, por ende, tiende a sentirse de ciertas maneras dependiendo de cómo es su entorno, ¿no? En este momento creo yo que ese es mi trabajo principal y es cambiar tu atmósfera. Y no es lo mismo tener un espacio en tonos grises, a no ser que estén bien diseñados y espectaculares para tu sensación de grises, de calma, a un espacio que está colorido, pero también está jugando mucho con el hecho de sentirse elegante, de que no pase de moda, de que esté, que sea transformador también por medio de los colores planos, pero la cantidad de tonalidades que existen y utilizarlas con ese juego de contraste para que tú visualmente sientas un espacio de calma y de felicidad o de querer habitar el espacio. Pues déjame decirte y felicitarte porque de verdad que antes de obviamente conocer la historia, digamos que de tu trabajo, de lo que venías a hacer, el centro comercial dio un vuelco total, Me han dicho. Un cambio increíble y es muy cierto que apenas uno llega, como que esa energía se siente y a mí que me encanta el color, pues aún más. Entonces, de verdad que gracias por aportarle a Cali de esa manera tan linda. A ellos por la invitación también, porque que se hayan fijado realmente en mi trabajo, habiendo tanto talento en Colombia, pues es como un honor también poder hacer las cosas. Pero es que cómo no fijarse en tu talento, porque ahora sí nos vamos a ir un poquito mucho más en profundidad de Ledania, que, o sea, a ver, cuéntame un poquito más sobre ti. Empiezas este amor por el arte, por el color y todo desde niña, sé que tu familia pues viene como muy artística, contame un poquito como de esa infancia y de dónde surge ese amor por el color. O sea, es algo que es nato para mí, ¿sabes? Más que el color, el hecho de aprovechar mis ideas y mi forma de relacionarme con la expresión, y es totalmente gráfica. Viene desde el sentimiento puro y se va con el tiempo un poquito como educando
diariamente para construir para que esa solución visual pertenezca realmente a mí, se haga reconocer de esa forma. Entonces no te puedo dar un dato importante de hace tanto tiempo es que yo logro pintar o hacer esto o lo otro. Es un proceso desde niña, es un proceso, como te digo, desde la primera vez que pinté una pared de la casa de mis papás. Y el hecho también de que ellos me ayudaran a entender el arte como una expresión válida y una profesión válida, ¿sabes? Porque no siempre se vio como, o sea, de manera subjetiva. Siento que en muchas comunidades o en las familias tradicionales el arte no es como, no se dignifica tanto como una profesión al igual que otras. Por fortuna tuve esa familia, ese entorno en donde más bien me dieron el empujón antes que apaciguarme. Total, es que eso te iba a decir, siento yo, y sobre todo de pronto como en el arte, como decirlo así, me perdonarás si no la expresión correcta, pero de pronto el arte callejero se tiende más como a ver precisamente eso, como no, es de la calle, pues ahí qué va a pasar, o sea, el graffiti, no sé qué, como de pronto ahorita ha cambiado un poco esa percepción, de pronto con personas como tú y con muchos artistas que tenemos, como bien lo dices, pero anteriormente se veía de esa manera, entonces me imagino que en un hogar tradicional pues eso jamás hubieras pasado de allí. Pues extrañamente sí tienen sus tradiciones y es tradicional de alguna manera, pero más allá de eso son personas a las que el arte les motiva bastante, ¿no? Qué chévere. Por el contrario, también siento que aunque haya avanzado, siento que hay divisiones muy radicales en cuestión de gustos sobre el graffiti especialmente, pues porque ese es el acto que se define o como arte o como vandalismo y hay unas... definitivamente hay opiniones muy divididas, todavía lo siento. Sin embargo, creo que personas que ya llevamos esto a otros como lugares y otras experiencias hace como tratar de convencer un poco a que te relajes y veas que el arte también puede tocarte y que a la final la expresión del ser humano que viene desde tan antiguo, ¿no? Como lo ves en las cavernas y después hasta en el mismo arte del tatuaje o del diseño industrial, la arquitectura y todas estas artes pasan a ser algo importante para tu entorno y tu diario vivir, ¿no? Totalmente. Y bueno, ¿y cuándo cambia en ti entonces de pronto ese foco? Más o menos algo visualicé que te veías como en galerías, no sé qué, pero entonces empiezas después con esa transformación de la universidad, o sea, ¿cuándo empiezas ya a tocar como más el arte de empezar a hacer este tema como grafitis, lo que tú decías, más rostros? Claro, es que yo de niña igual tuve acercamiento al mural porque vi a mi papá haciéndolos y quizá en varias oportunidades pues tuve la oportunidad de tocar el muro y empaparme de pintura y hacerlo ahí junto a él. O sea, ahí te enamoraste como Ahí me enamoré, siempre fue del arte más que todo. Okay. En un punto pues yo quise ser como una artista plástica. Sí, como para mí el arte era más que todo el museo, la galería, el interior, el concepto, el contexto, la copa de vino y ese era como ese sueño. Pero cuando empiezo a hacer graffiti conozco la adrenalina del arte más puro dentro de mi ser, como esa expresión que casi que, pues perdón, pero es como vomitar todo lo que tienes dentro, pero aquí se esa vale explosión todo. sí. Entonces cuando sientes esa energía y también hacerlo a tu forma, sin pedir un permiso, sin tener que exagerar ciertas cosas solo para gustarle a alguien, sino que sea simplemente tuyo, eso desde ahí ya no hay un para atrás. O sea, ahí ya se vuelve en ese momento graffiti, que fue evolucionando el muralismo, sí, pero en un principio fue mucho más inocente, más rebelde, más punk. Ajá, más como Sí, de, como no sé, de alguna manera salir. exacto. El salir del cuadrado, el salir. salir de la academia, el salir de todo, aunque no estoy criticando la academia, me encanta la educación un montón. De pronto, pues el sistema es lo que de pronto puede llegar a molestarme de alguna forma, pero en este momento siento que todo fue necesario, cada etapa, cada momento de introspección, cada momento de euforia, cada momento de salir a hacer lo que te diera la gana. En ese momento ahí se unen toda esa energía y ahí es cuando dices, bueno, si junto todo esto y hago otra explosión distinta. Y ahí empieza también igual a variar, más que el formato, porque el muro sigue siendo el mismo, es la forma en la que lo tomas. Entonces llega a tu vida aerosoles distintos, enfocados más para el graffiti o el arte urbano,
Llegan Qué diferentes bacán. tonalidades, llega un montón de herramientas y ahí es cuando dices, yo puedo hacer cosas más grandes y te enfocas en eso. Y ahí llega Ledania, porque Y ahí es, además no es tu ¡pum! nombre, sino que es tu nickname. Sí, sí, sí. Bueno, y yo sí quiero como saber un poquito, Ledania, de dónde sale ese nombre súper chévere, como que además se queda como muy, mejor dicho, no te voy a olvidar. Grabado. Sí, eso no, tenelo por seguro que no te voy a olvidar. Te juro que Ledania no sale para empezar a hacer arte. O sea, de hecho fue como un nickname para usarlo sin saber en ese momento, haciendo graffiti, tags y firmando cartas escondidas. Cuando llegó el internet para meterte a Latin Chat y no tener que poner tu nombre. Realmente no empieza así como, o sea, nunca pensé Como en lo que en lo iba. que iba a volverse, ¿sabes? Simplemente fue Ok. algo muy inocente, fue de niña. Fue ponerme un apodo a mí misma como un alter ego, pero en ese momento fue súper inconsciente. Como te digo, nada que ver de dónde sale, sale del rato de Leda y el cisne, que es una chica de la mitología griega, y Diana, que es mi nombre real, se mezclan y ahí sale para hacer mil cosas. Pero mejor dicho, artista en todos los sentidos. Bueno, y ahora sí, entonces llegas a espacios muy grandes. Algo, por ejemplo, yo amo Disney total y yo creo que eso es un sueño, los espacios de Disney como tal. ¿Cómo llegan esas oportunidades a vos, en particular esa de Disney, por ejemplo? Extrañamente, nunca he tenido un manager o una manager. Tengo una en Japón solamente, pero es solamente para Japón. Eh, Siento que el trabajo arduo y concreto y el siempre estar intensamente mostrando lo que haces, así te guste poco, te guste mucho, pero de cosas que uno se guarda, pero tratar como de mostrar, eh, lógicamente ahorita el trabajo de redes sociales es muy vital para nosotros porque no es lo mismo si yo Claro. pinto un muro ahorita mismo en Filipinas y tú, si no te lo muestro de alguna forma, tú Obvio, no lo no vas a te puedo conocer. enterar nunca. Entonces empiezo a utilizar esa herramienta de las redes para empezar a mostrar mi trabajo y ahí es cuando empiezan a llegar ciertas cosas. Obviamente no se empieza de una con Disney, ¿no? Tuve que trabajar de a pocos en diferentes plataformas hasta que llegan a mí estas marcas, no sé, IKEA, FIFA, Visa. Hay miles de Un marcas que han llegado montón a de mí. marcas Sí, sí, increíbles. sí. Y bueno, Tokio, mejor dicho, contame como esos países a donde has ido, donde has visitado, donde por allá está tu arte plasmada e imborrable en esos lugares. Van 40 países y sí son imborrables. Sí son borrables, perdón. Eh, O sea, hay, ¿cómo así se puede quitar? Total, es que mira que la calle está en constante movimiento. Ok. Entonces, va a haber momentos donde el edificio ya toca derribarlo, va a haber momentos donde el Bueno, sí. smog o donde hay que cambiar ciertas estructuras. Por ejemplo, hay uno que me duele mucho en Yakarta, en Indonesia, que era un gran teatro gigante. Ese muro fue enorme, duré 15 días pintándolo. Wow. Y de repente, como a los 3 años, se tiene que derribar precisamente porque van a hacer un proyecto moderno donde quepa más gente, donde ese teatro también se vuelve un lugar de templo y bueno, un montón de cosas. Y ellos guardan un pedazo de pared ¿En pintado, es serio? como el Ay, muro bueno, de pero ahí Berlín. quedó, ahí quedó un Algo pedacito. queda, pero yo siempre siento igual las fotos, el video, la experiencia, que ese día todas estas personas en Indonesia, muchas chicas llegaran a hablarme, a tomarse fotos conmigo en hijabs, en burkas. Es Wow. una experiencia que les cambió un poco como ese momento, ¿no? Y especialmente en un lugar como tan Claro, lleno de la todo como lo cultura es está. Yakarta, que es así el tráfico, el smog, no sé qué, los rezos, el sonido, trrr, y llegar a ver como todo esta tempestad de color, pues, pero sí, definitivamente donde he pintado no quiere decir que exista. Wow, bueno, sí, mira que jamás lo había pensado de esa manera, sí me deja pensando muchísimo. Hay una experiencia que ahorita me estabas contando, que yo te no, pues estamos aquí, mejor dicho, hay que agradecer que estás aquí en presencia porque tuviste un accidente. ¿Qué pasa en esos momentos cuando precisamente vos dejas el todo por el todo, literalmente? No solamente el arte plasmado, sino que entregas tu vida literal a eso. Mira que sería la primera vez que hablo en público de esto, yo nunca he contado lo que sucedió el 4 de diciembre del 2024. Ok, ya va a ser 2 años. Fue hace 1 año y 2 meses. Fue una situación que no es para nada descabellada porque mi trabajo tiene riesgos profesionales bastante altos. Di tú que trabajo en alturas, todo el tiempo tengo que estar con maquinaria pesada, la intemperie, todo puede suceder.
Ahorita no voy a ahondar mucho en eso, pero sé que es un detalle importante de mi profesión que se toma con cautela y también con mucho cuidado y al final es como el miedo versus la emoción. Sí. ¿Sí? Y al final nunca estamos exentos de nada y la vida es un segundo. Entonces, precisamente en vez de parar, lo que hago es sentir cada vez de manera natural más ganas de crear antes de que de pronto el tiempo no sea suficiente, porque ninguno de nosotros somos inmortales, ¿no? Total. Entonces esta experiencia de pronto la voy a tener en una exposición donde ya hable al respecto, donde sea como muy conciso lo que sucedió. No estuvo nada chévere, pero al mismo tiempo me enseñó y me hizo ser otra persona totalmente diferente. Y antes lo que de pronto no era tan importante, ahora sí lo es. Sí, y lo que antes era muy importante quizás pasó a tener un poco más de calma. O sea, te cambió de La pronto un poco perspectiva. la perspectiva de la vida y le metiste más ganas a esto que estás haciendo. Sí, he tenido conversaciones con personas con experiencias cercanas a la muerte, porque la mía fue de verdad algo que Es que en lo su que momento... medio me contaste, Sí, wow. sí, sí. En realidad fue eso, fue irse y volver. Y eso de alguna manera va a cambiar tu perspectiva de cualquier cosa. Y ahí le dan a para rato. Ojalá. Amén. Bueno, pues Ledania, como te decía, realmente este es un espacio en donde lo que buscamos es que todas las mujeres, sobre todo, a mí me encanta como este círculo que hay entre mujeres y romper un poco el esquema de que cuando se reúnen mujeres o hablan mujeres se agarran y no sé qué, o sea, me parece de pronto un poquito como zafado ya del contexto y me encanta poder estar con mujeres como tú que muestran que definitivamente hacemos grandes cosas y que incluso unidas y unidos podemos hacer pues mucho más. Bueno, siento yo que pertenecer a un género, quieras o no, va a tener una repercusión en tu manera de coexistir. Sí, sí. Infortunadamente a nosotras nos ha tocado una historia muy diferente y de pronto con menos derechos de alguna manera a lo largo de la historia. Ahora para mí es el cuándo, el poder empezar a tomar todo eso como una excusa para sobresalir de alguna forma y no sobresalir a alguien, sino sobresalir como mi ser, sin importar mi género, ¿no? Parte de las cosas, digamos, en las que he trabajado en el arte, es que por medio del arte no solamente sea una excusa decorativa o una excusa para trabajo o para mostrar lo que tienes por dentro, sino que puede ser educativa y también puede ser funcional en cuestión de unificación social, ¿no? Es educativa y también, ¿por qué no participar en un entorno donde puedes hacer y cambiar un poco la historia a la que estamos acostumbradas? Por ejemplo, pues yo me siento muy orgullosa de decir que dicté talleres a las chicas musulmanas que por parte del Islam no se les permitía pintar y poder darles talleres y clases, más o menos eso fue 2017, si no estoy mal, en Kuala Lumpur, Indonesia, donde estuve con chicas que no era su labor más que ir a, de pronto hasta solo estudiar o ir a cuidar a su casa, ir a los templos, ¿sabes? Como a las mezquitas, a las horas del rezo y yo darles una lata de aerosol y que pudieran salir a hacer cosas. A mí me impactó en varios países que vi que, digamos, ellas no pueden hacer deporte. Pero entonces la mayoría de ellas montan skate, porque el skate no está catalogado como un deporte. Entonces pueden ser skaters. O sea, eso es como su momento. Claro, entonces tuvieras la cantidad de chicas con sus burkas, sus hijabs montando en skates. O sea, son cosas demasiado lindas que demasiado lindas en el sentido de la palabra, porque es muy mal la prohibición. Sí, total. Pero sin embargo, poder cambiar eso por Salirse medio como de del ese deporte, contexto y del ese arte, de la cultura. Porque literal fue una mierda. Exacto. Tremendo, de verdad. Entonces ya es wow. como eso, ya es unirnos y pues sí, obviamente el temperamento humano, pues en cualquier condición tiene sus formas y yo siento que si va a hacer arte, pues ¿por qué no cambiar algo con eso? Exactamente, cambiar sociedades y tocar esos corazones. Bueno, y por último, contemos entonces para cerrar y volviendo un poco a cómo iniciamos esa experiencia acá en Senco Limonar, que además, pues como lo dijiste, es algo diferente a lo que digamos que de alguna manera estabas realizando. Y es que estamos viendo, bueno, ahora le hacemos unas tomas y se las mostramos, lo prometo, como todo este tema en techos, de pronto un poco más abstracto, se podría decir. Es muy interesante porque llegamos a la conclusión con todo el equipo de que podríamos hacer una imagen que simplemente diera
al libre reconocimiento de, y al ser abstracto, mi reto personal era que se notara que fuera mío. Ya, Ok. de que no hubiera sido cualquier persona que Ajá, cogió sino que ahí formas. está tu sello. Exacto, entonces como jugar muchísimo con el contraste, con la composición, con las formas, y que se viera tal vez como algo que podrías reconocer de alguna u otra forma, ya sabiendo que existe mi arte, ¿no? Ajá. Por otro lado, que fuera ajustable no solamente para mural ni para exterior, sino que fuera ajustable para intervención de interiores, Sí. y que además tuviera esa desfaz de que no solamente estás viéndolo en vertical en el muro, sino también lo estás aplicando en plataformas en altura, en el techo, y que esa misma imagen se pueda replantear en quizás En las mesas, en la espacio, ya. publicidad, en las fotografías, o sea, utilizar esas formas para generar como ese lenguaje explícito de qué significa Cencosud, Limonar, Ledania, ¿sabes? Ajá. Y que lo puedas reconocer. O sea, ya esa mezcla allí Sí. que hay. Bueno, ¿y qué experiencia te llevas de esta nueva, valga la redundancia, experiencia? Es una sorpresa también porque pues es normal tener miedo cuando hay algo en lo que no eres experto o no conoces. Yo llevo muchos años pintando en aerosol y pocos años haciendo imágenes digitales. Y sentir que esa imagen digital, a veces cuando ya la pongo en el muro, yo le cambio muchas cosas cuando estoy pintando. Pero esta vez no tenía la oportunidad, tal cual lo que yo mandé es lo que se imprime. Y verlo me sorprendió, o sea, tenía mucho miedo. No, ¿Verdad? claro, honestamente, a mí el miedo igual me lleva a seguir a querer hacerlo más. Ok. No quiere decir que para mí el miedo sea negativo, lo puede ser en algún O momento. sea, lo que tú dices como que de alguna manera te lleva es, bueno, si esto me porque es quedó que aquí, le cambio acá y tal. Si no, entonces cómo avanzo también, ¿no? Ajá. Entonces si no tuviera esa intención, simplemente sigo en mi área de confort y en mi manera y en mi técnica, pero este ya es un gran avance para entender cómo aplicar mis formas y mis diseños y mis dibujos, ¿no? A otro lado. Y creo que es una experiencia muy, muy valiosa para las personas que quieran convivir en un espacio donde pues la artista y su equipo y el equipo del centro, ¿sabes? Como del centro comercial, entienden que es algo que se puede escalar después Ajá. a otras formas. Totalmente. Bueno, vamos a irnos con esta sección. Yo tengo una sección aquí que se llama Ronda Flash. Son como Ok. preguntitas así, preguntas-respuestas así rapiditas. De una. Ya para ir cerrando, la primera a mí me encanta. La primera que me dice, ¡ay, no! Porque normalmente les digo y dicen, ¡ay, ya no hagamos! A mí, la verdad, entre Ya. menos piense, yo respondo. Ya sigo una burrada, me perdonarán. Como te pero digo, pues aquí todo es normal. válido. Aquí Todo todo es es válido, igual válido, es ok. relax. Bueno, vámonos entonces. Un color que sientas que te defina hoy. Hoy, negro. Totalmente el Porque estoy negro. como atrapando toda la luz y por eso tengo un calor horrible. Aquí de pronto Qué no es tan bochorno. chévere. Qué bochorno, por eso así me siento. Una ciudad que sientes que cambió tu carrera. Kioto. ¿Kioto por qué? Siento que yo ya había estado ahí en una vida pasada. Wow, o sea, cuando llegaste Realmente a es como la sentirte- sensación de que de alguna forma no habitas tu cuerpo, sino estás en otro lugar y es muy en el pasado y ahonda un montón de cosas interiores que me hizo crear bastante dentro de mi perspectiva como artista y como humana. Wow. Arte urbano en una palabra para vos. Libertad. Me encanta. ¿Galería o calle? La calle es una galería para mí. Oh, ay, eso me encantó. Una marca soñada con la que vos digas, me hace falta trabajar con ellos y me encantaría poder hacerlo. Pues una en específico no, pero sí hay vitrinaje. Quiero estudiar vitrinaje en un futuro, entonces digamos una Louis Vuitton o algo así que pueda yo tomarme el espacio de la tienda, sería hermoso. Escuchen pues, escuchen pues. A ver, Si tu vida proyectemos. fuera un mural, ¿qué diría ese mural? Junta todos los muros que he hecho en mi vida y ponlos en un collage. Eso es lo que tendría que decir. Ya, Vamos a hacerlo, eso es vamos todo. a hacerlo. Ledania es Mi mamá diría una loquilla.
Y yo sí creo, y yo sí creo. Una loquilla con mucho arte. Cucú. Dania, mil No, gracias a ti, nuevamente muchas por gracias. este espacio, todos los éxitos. Sí. Y espero tenerte nuevamente Gracias, aquí en Cali. Angie. Con todas las Esperemos que cosas sí. Y abiertas. ojalá la próxima vez no esté haciendo tanto calor. Uy, sí, tráete un poquito de ese frío Sí, de la por favor. tierrita. Hay que nivelar porque ya está horrible aquí también. O sea, hay que mezclar. Un equilibrio, Sí, un sí, equilibrio, sí. por favor. Que no se vaya uno para el otro. Muchas gracias, Angie. A vos. Bueno. Éxitos montones. Y ustedes ya saben, Angie es una nota. Estén allí súper pendientes de estas mujeres exitosas. Vamos a seguirla en redes sociales y a estar súper conectados con su arte.